les voy a pedir que busquen en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio, y vamos a dar lectura en el capítulo 10 al versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Les voy a pedir que me acompañen ahí ustedes también en la lectura en sus casas, en el versículo 12 del capítulo 10. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente acudimos a ti para pedirte, Señor, que seas tú dirigiéndonos en la reflexión de tu palabra en este momento. Ayúdanos, que tu palabra, Señor, traiga fe, traiga fortaleza, traiga consuelo, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos. Habla tú, Señor, a través de tu palabra, a nuestro corazón. Te pido, Señor, que seas tú en medio nuestro, que tú traigas, Señor, orientación a nuestras vidas y que también, Señor, tú muestres siempre cuál es tu voluntad, la cual debemos seguir, Señor, para honrar y glorificar tu nombre siempre. Padre Celestial, te pedimos humildemente todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Cómo podemos caminar con Dios en el sufrimiento? Ese es el pensamiento que quiero que tengamos en este momento, ¿ya? Hemos oído algunos testimonios, ¿no es cierto?, que eh, no pueden dejarnos eh, sin pensar en ello. Algunos de nuestros hermanos están padeciendo enfermedades, dificultades, problemas, etcétera. El mundo sufre, la gente sufre en este mundo. Los hijos de Dios también padecemos muchos sufrimientos. Entonces, la pregunta es cómo podemos caminar con el Señor en medio del sufrimiento. El pueblo de Israel fue un pueblo experimentado en el sufrimiento. Fue un pueblo que experimentó mucho sufrimiento a través de la historia. Pero si nos enfocamos específicamente, ¿verdad?, a los primeros años de la nación, después de que se manifiesta Moisés para ser el libertador, ¿verdad?, de este pueblo y sacarlos de allí con mano poderosa de Dios de una esclavitud horrenda de 400 años, vemos cómo la mano del Señor se manifiesta de una manera poderosa en el sufrimiento de Israel. Y vemos cómo Dios, después de este tremendo sufrimiento en el cual padeció su pueblo, Dios les otorga una bendición tremenda. No olvidemos la promesa de Dios a su pueblo, de guiarlos a la tierra prometida, a una tierra mejor de donde venían. Una tierra, ¿no es cierto?, que se ilustra, y Dios la ilustra de tal manera diciendo la tierra que fluye leche y miel. Y eso quiere decir que era una tierra rica, ¿verdad?, en recursos naturales, una tierra bendecida de parte de Dios y que Dios tenía preparada para sus hijos, para su pueblo. Entonces, un poco haciendo esta analogía, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, trayéndola a nuestras vidas, en la actualidad, podemos darnos cuenta también de que detrás de cada padecimiento, detrás de cada sufrimiento, Dios tiene algo preparado para sus hijos. Eh, ¿Cómo podemos entonces caminar con el Señor en medio del sufrimiento? Podríamos decir simplemente rindiéndonos a Él,
cayendo rendidos, ¿no es cierto?, ante nuestro Dios. Y rendirse quiere decir, o significa, ¿no es cierto?, decir, por ejemplo, no puedo más, no puedo solo, necesito el perdón de Dios, necesito que Dios fortalezca mi vida, etcétera. Rendirse a Dios significa entregar toda nuestra vida en sus manos, nuestro destino, nuestro futuro, todo, entregarlo en las manos del Señor y darnos cuenta que solos no podemos en esta vida. Eso es rendirse a Dios. Entonces, para caminar con Dios en medio del sufrimiento es necesario primero rendirse al Señor. Y en el sufrimiento, ¿a quién podemos acudir nosotros? Cuando sufrimos, cuando vemos que no hay oportunidades para nosotros, o cuando vemos que no hay salida para algún problema, o cuando nuestros problemas son más grandes de los que nosotros podemos solucionar. ¿Qué podemos hacer sino rendirnos al Señor y decirle, Señor, solo tú puedes ayudarme en estas circunstancias? Entrego, por lo tanto, mi vida y todo mi ser a ti, porque yo no puedo con él. Eso es rendirse, ¿verdad?, al Señor. Ahora, después de haber entregado los mandamientos a su pueblo, por mano de Moisés, ¿verdad? Una de las primeras palabras que Dios dice a su pueblo a través de su siervo Moisés fueron estas que acabamos de leer nosotros, aquí en el versículo 12, y que dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y nosotros debemos preguntarnos también, ¿qué pide Jehová nuestro Dios de mí, de ustedes, de cada uno de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros hoy día? Porque pareciera que Dios nos pide cosas, pareciera que Dios pide que hagamos algo. Entonces dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Simplemente esto quiere decir que el Señor quiere que rindamos toda nuestra vida a Él, de un corazón sincero, no de nuestros labios hacia afuera, sino que una rendición y un servicio que nace, ¿no es cierto?, de gratitud de lo más profundo de nuestro ser, por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y que no podemos retribuir a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Con qué pagaremos la salvación eterna de nuestra alma? ¿Con qué podremos pagar todas y cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida? O desde el momento, ¿no es cierto?, que recibimos la fe en nuestro corazón. Y desde mucho antes, no olvidemos que somos hijos de Dios desde antes que naciéramos, desde el vientre de nuestra madre. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que mi vida ya estaba predeterminada por el Señor. Ustedes estaban predeterminados por el Señor a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, antes que nosotros tomásemos la decisión y llegase la luz a nuestra vida y a nuestra conciencia para aceptarla por la fe a Cristo, desde antes de eso, Dios ya nos tenía elegidos para sí. Por lo tanto, cuando somos conscientes de estas cosas y cuando recibimos esa luz que solamente Dios puede dar a la conciencia y al corazón humano para el arrepentimiento de pecados, cuando eso ocurre en nuestra vida, entonces podemos comprender que solos no podemos salir adelante y vivir sin Dios, sino que debemos rendirnos a Él. Y esto a veces lo entendemos mucho más cuando caemos en sufrimientos. Cuando nos vienen dificultades y problemas graves a nuestra vida, podemos entender más estas cosas a veces, porque las dificultades y los problemas nos acercan más al Señor, hacen que clamemos a Dios humillados y rendidos a los pies de nuestro Dios. Por lo tanto, el Señor, ¿qué pide? Pide que caminemos como Jesús caminó en esta tierra. Y si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuáles fueron los pasos que dio Jesús en esta tierra?
podemos encontrar, ¿no es cierto?, su ejemplo allí en los evangelios, su vida, cómo el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuando digo dio su vida, no me refiero solamente a su muerte, sino que toda su vida fue dada, ¿verdad?, para el favor de cada uno de nosotros quienes somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:22, porque para esto sois llamados, somos llamados para esto, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Por lo tanto, debemos seguir las pisadas del Maestro, de nuestro Maestro, aquel que nos ha dejado ejemplo de vida. Un ejemplo, es verdad que jamás podremos imitar de manera perfecta en esta tierra, porque nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, fue impecable, ¿verdad? Nunca hubo ni una sola mancha de pecado en su vida. Contrario a cada uno de nosotros, que somos hombres y mujeres pecadores, nacidos en esta tierra, ¿verdad?, sujetos a pecado y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jamás podremos igualar el ejemplo de nuestro Señor en esta tierra. Pero Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que imitemos la vida de nuestro Salvador. Debemos vivir imitando la vida de nuestro Señor, lo cual no es fácil. Y sobre todo se hace más difícil cuando no estamos plenamente tomados de la mano del Señor. Se nos complica más el asunto. Cuando le damos lugar al diablo en nuestra mente, cuando le damos lugar a la carne, ¿verdad?, se hace más difícil y más cuesta arriba imitar los pasos del Maestro. Pero cuando nos rendimos a Él, pero cuando tomamos su mano firmemente, cuán fácil se hace, ¿verdad?, seguir los pasos de nuestro Maestro. Se hace grato, hace que seamos felices y que vivamos, ¿no es cierto?, en plena paz en nuestro corazón. Es lo que pide el Señor de nosotros entonces, que caminemos como Él, porque Él ha dejado ejemplo para esto a cada uno de nosotros. Jesús hizo, o fue recto, mejor dicho, Jesús fue recto en todo lo que hizo, en cada uno de sus actos, de sus hechos. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto no significa que Jesús hizo pecado o pecó por nosotros. No debemos entenderlo de esa forma, porque dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. No significa eso que Jesús pecó en nuestro lugar. Significa que simplemente Él cargó con los pecados de toda la humanidad sobre sí. Y ahí radica también uno de los sufrimientos del Mesías. No solamente sufrimientos físicos, que fueron bastantes y los cuales conocemos, ¿verdad? Leemos una y otra vez en la palabra del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿qué sufrimiento puede tener un crucificado? Agonizando, colgando literalmente de un madero, desangrándose, sufriendo en ese lugar. Pero Jesús tuvo otro sufrimiento también, porque cargaba el pecado de toda la humanidad. Y sabemos que el pecado, ¿no es cierto?, es el que produce amarguras, tristezas, ¿verdad? Y todo eso, esas tinieblas que llenan la vida del corazón humano a veces, y que nos separan definitivamente de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Porque Dios es santo y no hay ninguna tiniebla en él, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad, experimentó el sufrimiento de la separación de su Padre. Y por eso que Jesús exclamó en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? El sufrimiento más terrible fue ese momento cuando Jesús vio o experimentó, ¿verdad?, la separación de su Padre Celestial por causa del pecado. No el pecado propio, el pecado nuestro. Él, mejor que nadie, aunque nunca pecó, sabe el sufrimiento que produce el pecado en el alma humana. Jesús lo sabe.
Nunca pecó, pero Él lo experimentó. Lo experimentó por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna y para que nosotros pudiésemos caminar con Él en medio del sufrimiento, porque Él también caminó con Dios, con su Padre, en medio del sufrimiento. Es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Siempre nuestro Señor fue recto en lo que hizo. Nunca actuó con engaño. Nunca actuó, ¿verdad?, con esa viveza que podemos actuar nosotros a veces. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así fue nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y lleno de verdad. Un hombre veraz en todo cuanto hizo en esta tierra. Su vida fue una vida impecable y ejemplar. La vida de nuestro Salvador, el único al cual podemos imitar, el único en el que podemos apoyarnos sin temor a sentirnos defraudados. Porque Dios no defrauda, Él no miente, Él es fiel, Él permanece para siempre. Siempre, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo fue recto en lo que hizo. Habló siempre con la verdad. Así lo dice la palabra del Señor. Amó a su prójimo y hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo amó a su prójimo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuestro Señor Jesucristo amó a los suyos hasta el último hálito de respiración. Hasta ese momento en que expiró, nuestro Señor amó a los suyos. Qué ejemplo más grande, ¿verdad?, nos deja el Señor. Pero ese amor no fue un amor común, un amor humano como el que experimentamos nosotros. Fue el amor de Dios, que en esta tierra jamás podremos entender en su plenitud. Solamente cuando seamos revestidos, ¿no es cierto?, de este nuevo cuerpo, de esta nueva conciencia, seguramente de esta nueva forma de vida que nos dará el Señor un día cuando estemos en su presencia, tal vez podamos entender un poco de ese infinito amor que Dios experimentó a través de nuestro Señor Jesucristo, hasta dar la vida, ¿no es cierto?, por aquellos que amó, como dice su palabra. Además, Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Él, que dejemos a veces nuestros pensamientos carnales, ¿verdad?, y humanos, y que nos vistamos, ¿verdad?, de estos pensamientos espirituales, y que eso sea lo que invada nuestra mente. Con respecto a esto, la palabra del Señor también nos sugiere, ¿verdad?, que nos vistamos de la mente de Cristo, que nos revistamos de la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Sino que leyendo, estudiando su palabra, reflexionando y meditando en ella día y noche. Solamente así tendremos la mente de Cristo. Este mundo nos llena de preocupaciones, nos llena de cosas propias, ¿no es cierto?, del hombre, aunque no todas sean pecado, pero son pensamientos humanos, son distracciones humanas, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra de Dios debe habitar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. De ese modo tendremos la mente de Cristo. La palabra de Dios permanentemente en la mente y en el corazón de sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo actuó siempre correctamente, porque pensó lo correcto siempre, ¿verdad? Así lo dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debe estar este sentir en nosotros. ¿Cuál sería el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue la preocupación, ¿no es cierto?, que llenaba la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras Él inició o tuvo su ministerio, ¿no es cierto?, en esta tierra? ¿Cuál sería la máxima preocupación? Sino hacer la voluntad de su Padre, amar, ¿no es cierto?, a sus prójimos, hacer el bien a aquellos, ¿verdad?, a los cuales se cruzaban por delante de Él.
Entonces nosotros también debemos tener ese sentir que hubo primero en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro Dios espera que pensemos siempre en su palabra. Cuando su palabra está llenando nuestra mente, no habrá momentos para pensamientos pecaminosos. Dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Qué hermoso sería que pudiéramos meditar en la palabra del Señor todo el día, ¿verdad? Hay tantas preocupaciones en este mundo que a veces nos impiden estar plenamente concentrados en la palabra del Señor o meditando en la palabra del Señor. Pero debemos ocupar lo más que podamos, esforzarnos en esto, ¿verdad? Para que todo el día sea nuestra meditación en la palabra del Señor. Qué hermoso sería, ¿verdad? Y qué bendición traería eso a nuestra vida. Por lo tanto, nuestro Dios espera, ¿no es cierto?, que nosotros estemos meditando constantemente en su palabra. ¿Para qué? Para erradicar de nuestra mente lo que no proviene de Dios. Como lo dice Efesios 4:23, que nos invita a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál espíritu de la mente? No el espíritu carnal, ni el espíritu humano de nuestra mente, ¿verdad? Racional, sino que ese espíritu que ha sido renovado por la palabra del Señor, por la reflexión y el estudio de la palabra de Dios en nuestra mente. Fíjense que no estamos hablando de algo espiritual y algo emocional. No se está hablando de algo racional, que la palabra de Dios sea en nuestros pensamientos, que podamos meditar en ella. Y a eso nos invita el apóstol Pablo, a renovarnos. Podemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, pero la mente de Cristo, esa mente nueva que hay en nosotros, no la mente del viejo hombre o de la vieja mujer, sino que de ese hombre y de esa mujer que ha sido transformado por el Señor, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. Debemos, entonces, renovar nuestra mente, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestro Dios espera que vivamos como nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice también la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice que el que está en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros estamos en Él. Usted está en Él. Si sus pecados han sido perdonados, si usted ha clamado de todo su corazón, si usted ha rendido su vida al Señor y ha sido hecho una nueva criatura, entonces, como dice la palabra del Señor, usted anda en Él, está en Él. Y por lo tanto, si usted está en Él, o si yo estoy en Él, entonces debemos andar como Él anduvo. Debemos imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no vino a ser popular a este mundo. No vino a sacar aplausos. ¿Por qué no sacó aplausos? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor allí en Isaías 53 y que nos explicita, ¿no es cierto?, cómo fue realmente la vida de nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, dice el profeta. Así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. No recibió aplausos. A veces nosotros esperamos aplausos, parece que es parte, ¿no es cierto?, de la esencia humana, el que seamos reconocidos, el que seamos aplaudidos, el que se nos premie a veces, ¿verdad? Es parte de nuestra esencia, nos gusta, existimos por eso, vivimos por eso. Pero nuestro Señor Jesucristo no vino a eso, a este mundo. Despreciado, fue desechado, no fue aceptado, no fue creído, a pesar de todo lo bueno, a pesar de todo lo milagroso, ¿no es cierto?, que ocurrió siempre estando Él presente en algún lugar. No vino a ser reconocido tampoco. No buscó el reconocimiento de ningún hombre. Dice también Isaías, verlo hemos, mas sin atractivo, para que le deseemos. No vino a ser reconocido nuestro Señor Jesucristo. No vino para ser servido tampoco. Nuestro Señor vino a este mundo a servir,
a servirnos a nosotros y a dar su vida. No vino para ser servido. Me llamaba la atención un comentario que oí hace muy poquito tiempo atrás nada más, de una ministra de Estado, decir lo siguiente: el Estado debe adaptarse a mí. Esas son palabras de un ministro, de una ministra de Estado, que no es un servidor de su país, sino que es un hombre o una mujer que quiere servirse de su país, que es distinto. Nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido a esta tierra. Y es el ejemplo, ¿verdad?, que nos ha dejado a nosotros. No esperemos el reconocimiento, aunque deseemos el reconocimiento. No esperemos aplausos, aunque a veces los deseamos. No esperemos que nos sirvan, aunque nos gusta que nos sirvan, ¿verdad? No esperemos esas cosas. Imitemos al Señor. Intentemos imitar al Señor en esto. El Señor también no esperó nada a cambio, porque Él sabía que ninguno de nosotros podía darle nada a cambio por lo que Él estaba haciendo. No podíamos retribuir. Por lo tanto, gran ejemplo nos ha dado nuestro Señor, ¿verdad? ¿De qué manera entonces podemos caminar con Dios en medio del sufrimiento? Recordemos estas palabras que Dios le dice a Israel, un pueblo que venía saliendo de un gran sufrimiento, de una esclavitud atroz de 400 años, un pueblo que deambuló por el desierto, que padeció hambre, que padeció sed y una serie de cosas, de peligros también, pero que Dios nunca les desamparó ni les dejó. Y las palabras de aliento y de consuelo y de esperanza de parte de Dios a su pueblo fueron estas que acabamos de leer. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, verdad? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti o de mí o de cada uno de nosotros? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la forma de caminar con Dios en medio de los sufrimientos, grandes o pequeños, sin importar cuáles sean. Dios siempre caminará con nosotros y nunca nos desamparará, como aquellos testimonios que hemos escuchado de nuestros hermanos y que sin duda seguiremos escuchando muchos más, y que en alguna oportunidad esos testimonios también van a ser de otros de nuestros hermanos que están ahí presentes o míos también, ¿verdad? Pero hay una promesa que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, que Él no nos desamparará ni nos dejará, ¿verdad? Cuando crucemos el río, ahí estará el Señor. Cuando crucemos el valle, también estará el Señor con nosotros. Él ha prometido no desamparar a sus hijos, aún en el sufrimiento. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.